Hola a todos y sean bienvenidos a mi canal DaniTech y sin más preámbulos Laboratorio 11.7.5 en Packet Tracer, división en subredes, situación. Acá disponemos de una tabla de asignación de direcciones que completaremos posteriormente. Instrucciones. Parte 1. Diseña un direccionamiento IP esquema. Paso 1. Sobre la red 192.168.100.0 diagonal 24 en el número apropiado de subredes. A. Según la topología, ¿cuántas subredes se necesitan? De acuerdo con el diseño que se presenta aquí, contamos con un total de 4 LANs, además de una red que conecta los dos routers. En total, esto suma 5 subredes. B. ¿Cuántos bits se deben pedir prestado para admitir la cantidad de subredes en la tabla de topología? Para resolver esta pregunta, he preparado un archivo en Excel que incluye todos los cuadros necesarios para completar la resolución. En este apartado, he colocado los números elevados a una potencia que deben tener en cuenta para resolver este tipo de ejercicios. La pregunta nos indicaba cuántos bits debemos tomar prestados para admitir la cantidad de subredes necesarias según la topología. En el diseño de la topología, se especifica que necesitamos 5 subredes y nos proporcionan la red 192.168.100.0 diagonal 24. Es importante notar que no podemos modificar los 3 primeros octetos de esta dirección IP, pero sí podemos trabajar con el último octeto, que es de donde tomaremos los bits necesarios. Como saben, cada octeto está compuesto por 8 bits, lo que significa que podemos tomar prestados hasta 8 bits. Sin embargo, para cumplir con el requisito de 5 subredes, debemos utilizar la potencia de 2.3, lo que nos da un total de 8 subredes. Esto cumple con el requisito y nos permite utilizar 5 subredes, dejando 3 disponibles para una posible expansión futura. Aunque otras configuraciones también cumplen con el requisito, algunas generan demasiadas subredes, lo cual sería un desperdicio tanto de subredes como de bits, que podrían utilizarse para asignar más hosts en cada subred. C. ¿Cuántas subredes se crean? Como mencionamos anteriormente, 2 elevado a la tercera potencia resulta en 8. Esto significa que, en total, se crearían 8 subredes. D. ¿Cuántas direcciones de host utilizables se crean por subred? La pregunta nos pide las direcciones de host utilizables, lo cual es importante no confundir con el total de direcciones. Para explicar esto mejor, consideremos los 8 bits del último octeto que podemos modificar. Nos hemos prestado 3 bits para las subredes, lo que significa que los 3 primeros bits ya no se pueden modificar, pues los utilizaremos para definir las subredes. Los 5 bits restantes los podemos utilizar para los hosts. Aplicando nuevamente el concepto de números elevados a una potencia, tenemos que calcular 2 elevado a la 5, ya que nos quedan 5 bits para los hosts. Esto nos da 32 direcciones IP en total por subred. Sin embargo, la pregunta se refiere a los hosts utilizables. De estas 32 direcciones, siempre debemos restar 2, una para la dirección de subred y otra para la dirección de broadcast o difusión. Por lo tanto, el número de hosts utilizables por cada subred es 30. Nota, si respondió que se necesitaban menos de los 25 hosts requeridos, tomó prestados demasiados bits. E. Calcule el valor binario de las primeras 5 subredes. Las 2 primeras subredes se han hecho por usted. Entonces este cuadro ya lo he copiado acá y hay que llenarlo. Estos son de las 5 subredes que vamos a utilizar en la topología. Entonces nos decía que las 2 primeras ya están hechas y tenemos que hacer las demás. La subred 0, solo se le añadirá el 0. Para la subred 1 es bit 5, este de acá en decimal es 32. Acá nosotros solo vamos a poder modificar los 3 primeros bits, que son los primeros bits que nos hemos prestado. Acuérdense, según el cuadro de acá más arriba, de lo que hemos visto, solo nos hemos prestado 3 bits. Entonces, solo podemos modificar esos 3 bits y se modifican en orden. Entonces, para los bits restantes, desde el bit 4 hasta el bit 0, se colocarán en 0.
Entonces, yendo en orden, desde el bit 5, empezaríamos con 0 en el bit 5, 1 en el bit 6 y 0 en el bit 7 para la primera subred. Para la siguiente subred, sería 1 en el bit 5, 1 en el bit 6 y 0 en el bit 7. Y para la última subred, sería 0 en el bit 5, 0 en el bit 6 y 1 en el bit 7. Ahora, si convertimos esto a decimal, para la subred 2, el último número sería 2 elevado a la 6, que es 64. Para la subred 3, sería 2 elevado a la 6 más 2 elevado a la 5, lo que serían 96. Finalmente, para la última subred, que corresponde al bit 7, sería 2 elevado a la 7, que es 128. Y estas son las 5 subredes que estaremos utilizando. F. Calcule el valor binario y decimal de la nueva máscara de subred. Entonces, este cuadro de acá lo he copiado aquí abajo. Nos indicaba que debemos calcular la máscara de subred. Se nos proporciona una máscara de barra diagonal 24, pero nos hemos prestado 3 bits para realizar todo este subnetting. El primer octeto, el segundo octeto y el tercer octeto no se pueden modificar. Aquí, lo que nos dan son los 8 bits del último octeto. Y aquí abajo está su representación en decimal. Para saber la máscara, como nos hemos prestado 3 bits, llenamos los 3 primeros bits con unos y los demás serían ceros. Esto, en representación decimal, sería 2 a la 7 más 2 a la 6 más 2 a la 5, lo que equivale a 224. Si queremos saber cómo está con un barra diagonal 24, en este caso sería un barra diagonal 27, porque contamos 24, 25, 26 y 27 bits. Por lo tanto, la máscara en decimal sería 224. G. Complete la tabla de subredes, indicando el valor decimal de todas las subredes disponibles, la primera y la última dirección de host utilizable, y la dirección de difusión. Repita hasta que aparezcan todas las direcciones. Ahora debemos llenar este cuadro con toda la información que nos especifica para cada subred. Nota: es posible que no utilice todas las filas. Entonces, acá tenemos ese cuadro. Haré 2 y luego haré una pausa para que lo completen por su cuenta. Para que se den cuenta, en la primera subred, la dirección de la red sería 192.168.100.0. La primera dirección de host utilizable sería 192.168.100.1. La última dirección sería antes del broadcast, porque la última en sí sería la del broadcast, pero esa no se puede utilizar porque va para el broadcast. Por eso nos dice la última dirección utilizable, y la última sería la anterior a la última del broadcast, que sería 192.168.100.31, pero la última utilizable sería una anterior a esta, es decir, la 192.168.100.30. Para la siguiente subred sería 192.168.100.32, en la dirección de red. En la primera dirección de host sería la .33, para la última no utilizable sería la 63. Y la última dirección utilizable sería una anterior a esa que sería la .62, y así para las demás, lo voy a completar en un momento. Listo, entonces acá ya lo he completado. He seguido el mismo procedimiento que en los cuadros anteriores. Si se dan cuenta, hay 8 subredes, que son las que hemos calculado, pero solo vamos a utilizar las 5 primeras, que son las 5 subredes que nos brinda la topología. Paso 2. Asignar las subredes a la red que se muestra en la topología. Ahora vamos a asignar las direcciones. Para asignarlas, vamos a completar el cuadro principal de arriba. A. Asigne la subred 0 a la LAN conectada a la interfaz Gigabit Ethernet 0 diagonal 0 del R1. Entonces, primero tenemos que identificar quién es la Gigabit 0 diagonal 0 en la topología. Si se fijan, el router 1 es el de arriba y la Gigabit 0 diagonal 0 es justamente el de arriba. Entonces nos dice que hay que asignarle la subred 0 a ese. B. Asigne la subred 1 a la LAN conectada a la interfaz Gigabit Ethernet 0 diagonal 1 del R1. ¿Qué es la otra de acá abajo? Y así sucesivamente. Bueno,
Eso hay que tenerlo en cuenta, pero para llenar el cuadro, tenemos que pasar al paso 3. Paso 3. Documentar el esquema de direccionamiento. Complete la tabla de direccionamiento con las siguientes pautas. A. Asigne las primeras direcciones IP utilizables al R1 para los dos enlaces LAN y el enlace WAN. Ahora tenemos que utilizar las primeras direcciones utilizables para gigabit 0 diagonal 0, gigabit 0 diagonal 1 y la serial 0 diagonal 0 diagonal 0, porque también nos dice el enlace WAN. Entonces, para gigabit 0 diagonal 0, si se fijan, nos decía que para la gigabit 0 diagonal 0 teníamos que asignarle la subred 0. Entonces la subred 0 es la punto 0, pero la primera dirección utilizable es la punto 1, así que la voy a copiar. Esa sería para la interfaz gigabit 0 diagonal 0 del router 1. Luego, para la otra interfaz que es la gigabit 0 diagonal 1, que nos decía que es la subred 1, la primera dirección utilizable es la punto 33, por lo que voy a copiar esa a la gigabit 0 diagonal 1 del router 1. Y luego nos indicaba que también para el enlace WAN, o sea, también la primera dirección utilizable, pero para el enlace WAN. Si se fijan, nos dice que para el enlace hay que utilizar la cuarta subred, entonces la primera dirección utilizable es la punto 129. La copiamos y es la del serial 0 diagonal 0 diagonal 0. B. Asigne las primeras direcciones IP utilizables al R2 para los enlaces LAN. Asigne la última dirección IP utilizable al enlace WAN. Entonces, al router 2 igualmente tenemos una gigabit 0 diagonal 0, una gigabit 0 diagonal 1 y una interfaz serial 0 diagonal 0 diagonal 0. Para el router 2, para la gigabit 0 diagonal 0 hay que asignarle la subred número 2, entonces la primera dirección utilizable es la punto 65, así que la copiamos y la pegamos. Igualmente, para la gigabit 0 diagonal 1, si se fijan, nos dice que para la gigabit 0 diagonal 1 del router 2 hay que asignarle la subred 3, entonces la primera dirección utilizable es la punto 97. La copiamos y la pegamos. Y aquí nos decía que hay que asignar la última dirección IP utilizable para el enlace WAN del router 2. Entonces, del enlace en el router 2, como en el router 1, se utiliza la subred número 4, pero en este caso nos indica que hay que utilizar la última dirección utilizable, que sería la punto 158. La copiamos y la pegamos. C. Asigne las segundas direcciones IP utilizables a los switches. Entonces, hay que fijarnos a quién pertenece el switch. El switch 1 pertenece a la interfaz gigabit 0 diagonal 0. La gigabit 0 diagonal 0 corresponde a la subred 0 en nuestro cuadro. En la subred 0, la primera dirección utilizable era la 192.168.100.1, y como nos indica que debemos asignar la segunda dirección IP al switch, la siguiente sería la 192.168.100.2. Entonces esto lo voy a completar. Estas son las direcciones de los switches. Entonces, si se fijan, es la siguiente dirección de cada interfaz gigabit. Por ejemplo, del switch 1 que pertenecía a la gigabit 0 diagonal 0, la siguiente sería la 192.168.100.2. Del switch 2 sería la 192.168.100.34, que es la que continúa. Y así sucesivamente. De asigne las últimas direcciones IP utilizables a los hosts. Igualmente, la última dirección utilizable para PC1 también pertenece a la interfaz gigabit 0 diagonal 0, es decir, la 192.168.100.30. De la misma manera, voy a completar las otras direcciones. Entonces, estas serían las últimas direcciones utilizables en cada sector, que pertenecen a cada PC. Ahora seguiría colocar la máscara de subred, y esta es la misma para todos, la cual sería 255.255.255.224. Para el gateway predeterminado, en este caso, las interfaces del router son el gateway predeterminado, básicamente su dirección IP.
Por lo tanto, para las interfaces del router, voy a poner no aplica, ya que no tienen un gateway predeterminado. Sin embargo, para los otros dispositivos, sí deben tener un gateway predeterminado, que es la dirección IP de la interfaz del router a la que pertenece cada dispositivo. Entonces, esto se va a repetir para los demás dispositivos. Por ejemplo, PC1 pertenece a la gigabit 0/0, y así sucesivamente. Parte 2. Asignar direcciones IP a los dispositivos de red y verificar la conectividad. La mayor parte de la asignación de direcciones IP ya está configurada en esta red. Implemente los siguientes pasos para completar la configuración del direccionamiento. El enrutamiento dinámico YGRP ya está configurado entre R1 y R2. Entonces nos indican configurar las interfaces LAN en R1. A. Configure ambas interfaces LAN con las direcciones de la tabla de direcciones. B. Configure las interfaces para que los hosts de las LAN tengan conectividad con la puerta de enlace predeterminada. Tenemos que configurar R1. Nos dirigimos a R1 y accedemos a la CLI. Damos Enter, escribimos, enable, y luego, configure terminal. Las instrucciones nos piden que configuremos las interfaces para los hosts de las LANs para que tengan conectividad con la puerta de enlace predeterminada. Primero, ingresamos a la interfaz gigabit 0/0. Usamos el comando IP-address 192.168.100.255.255.255.224. Habilitamos la interfaz con NOS Shutdown. Salimos con Exit e ingresamos a la interfaz gigabit 0/1. Escribimos interfase gigabit 0/1. Usamos el comando IP-address 192.168.100.255.255.255.224. Habilitamos la interfaz con NOS Shutdown. Salimos con Exit, y ahora ingresamos a la interfaz serial 0/0/0. Escribimos interfase serial 0/0/0. Usamos el comando IP-address 192.168.100.255.255.255.224. Habilitamos la interfaz con NOS Shutdown. Como pueden observar, las interfaces ahora están en verde, indicando que están activas. Paso 2. Configure el direccionamiento IP en S3. Entonces, nos dirigimos al switch 3. Entramos en la CLI, escribimos enable, luego, configure terminal, y nos dice: A. Configure la interfaz VLAN 1 del switch con direccionamiento. B. Configure el gateway predeterminado en el switch. Entonces, inmediatamente ingresamos a la interfaz VLAN 1 y configuramos la dirección IP. Usamos el comando IP-address, que en este caso para el switch 3 sería 192.168.165.255.255.255.224. Luego habilitamos la interfaz con el comando NOS Shutdown. A continuación, escribimos Exit para salir de la configuración de la interfaz y configuramos el gateway predeterminado con el comando IP Default Gateway. En este caso, el gateway predeterminado es 192.168.100.65. Paso 3. Configure la PC4. Nos dirigimos a la PC4 y abrimos la configuración IP en el escritorio Desktop IP Configuration. Configuramos los siguientes parámetros. Dirección IP 192.168.100.126. Máscara de subred 255.255.255.224. Gateway predeterminado 192.168.100.97.
Cerramos aquí. Ahora nos dice, paso 4, verificar la conectividad. Solamente puede verificar la conectividad desde el R1, el S3 y la PC4. Sin embargo, debería poder hacer ping a cada dirección IP incluida en la tabla de direccionamiento. Entonces, podemos verificar la conectividad ingresando a la PC4 y usando el command prompt. Vamos a realizar dos pruebas de ping. Ping al router 1. Escribimos el comando ping 192.168.100.1. Damos enter y esperamos. Y es exitoso. Ahora haremos ping a la PC1. Usamos el comando ping 192.168.100.30, la dirección IP de la PC1. Esperamos los resultados de ambos pings. Si recibimos respuestas, significa que la conectividad es correcta y la red está funcionando adecuadamente. Como siempre, dejaré un enlace en la descripción con el laboratorio y el archivo Excel, para que ustedes también puedan realizar este laboratorio. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Si les ha gustado, no olviden darle un me gusta, compartirlo y dejar su comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.